Perfecto. Muy bien. Sí, ya estaba fallando la cámara. Bienvenidos. Hoy es martes 7 de febrero de 2023, son las 10:11 de la mañana. Vamos a tener nuestra sesión de semana 4 referente a los estándares de publicación de un artículo de investigación. ¿Okay? Eh, los Los objetivos de esta sesión es que conozcamos e identificamos los elementos de formato y estándares de publicación de artículos cuantitativos y cualitativos para que al finalizar esta semana ya aquellos de ustedes que tengan una investigación en progreso como parte del diplomado, como parte de su trabajo regular de investigación, pues puedan hacer con este ejercicio que tenemos el día de hoy de checklist, pues la redacción de una discusión, ¿de acuerdo? Eh, los estándares de publicación para artículos cuantitativos es una manera en cómo el APA sugiere, recomienda, no es ley, no es obligatorio, sin embargo, la mayoría de las revistas se ciñen a estos estándares porque nos van dando claves y pautas en cada una de las diferentes secciones que debe de llevar un artículo de investigación acerca de la información mínima, indispensable, que debe de contener cualquier artículo de investigación para poder ser primero aceptado en una revista científica, pero también verificado, leído, entendido. No sé, chicos, ¿se alcanza a escuchar bien o no me escuchan bien? Sí, sí se escucha. Se escucha bien. Perfecto, qué bien. Gracias. Bueno, entonces les decía yo, los estándares marcan una pauta para nosotros como investigadores, pero también para las revistas acerca de los contenidos mínimos necesarios e indispensables que debe de llevar cualquier artículo de investigación. En ese sentido, insisto, no deben de ser eh, completamente obligatorios. Cada revista puede elegir qué información va a requerir, qué información no va a requerir. Sin embargo, la gran mayoría de las revistas se ciñen a estos estándares porque proveen la información necesaria para entender y validar la información que está publicada en un artículo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces el día de hoy vamos a comenzar. Compartí con ustedes en nuestros archivos de la semana 4 un documento de Word que se llama Checklist de los estándares de publicación. Con este archivo vamos a estar trabajando. Primero vamos a revisar uno por uno los estándares y después vamos a hacer un ejemplo particularmente de la discusión de un artículo de investigación. ¿De acuerdo? Entonces, me voy a cambiar un momentito de esta presentación al artículo. Este es el documento con los estándares de publicación. Las cosas que debemos de tener nosotros muy claros es que un estándar ayuda a los lectores a entender la investigación. ¿Okay? Lo siguiente es que también ayudan a los revisores a evaluar el valor científico, ayudan a los investigadores, a los compañeros investigadores que quieran replicar la investigación en el futuro y fomentan la transparencia y mejoran la calidad al mostrar la información de la cual estamos hablando. ¿De acuerdo? En este momento vamos a empezar a revisar cada uno de los elementos que debe de tener un artículo cuantitativo, así como las características. Estas características pues son en realidad los estándares. Los estándares se refieren a cuáles son las cosas que debe de tener nuestra, nuestra investigación, cuáles son los elementos que debe tener nuestra investigación, perdón, para poder ser verificada tanto por los revisores como por otros investigadores. Primero, en el título. Más allá del formato que ya sabemos que debe de ser corto, muy preciso, etcétera, las características que deben de tener los títulos es que deben de identificar claramente las variables y las relaciones que proponemos existen entre esas variables, así como las poblaciones a las que va dirigido el estudio. Nos vamos a cambiar un momentito a este artículo. Listo. Y lo vamos a revisar, porque aunque es un
Es un artículo eh, metodológico, digamos, debe de cumplir más o menos con esas características. Primero, el título dice manejo del síndrome posparada cardíaca, ¿de acuerdo? En realidad tiene una sola variable. La variable es el síndrome posparada cardíaca y en el artículo lo que entendemos inmediatamente es que nos va a explicar cómo se hace el manejo de este síndrome en terapia intensiva, por ejemplo. ¿De acuerdo? Los autores, como hemos visto también, tienen cada uno de los autores sus diferentes eh, afiliaciones y nos vamos al resumen que ahorita vamos a ver qué características debe de tener. En este sentido, como no hay una investigación de intervención, por ejemplo, de un tratamiento nuevo, un tratamiento viable, como por ejemplo algún medicamento nuevo, alguna intervención de cierto tipo nueva, no hay otra variable, solamente hay una variable, que es el síndrome posparada, y entonces nos van a enseñar cómo es que se interviene o cómo es que se trabaja sobre este trastorno en, por ejemplo, terapia intensiva. Tampoco nos dice las poblaciones. Así que en principio que el título en este artículo falla en cuanto a identificar claramente en qué población o a qué población se refiere y o por el mismo contenido del artículo probablemente no establece relaciones entre un posible tratamiento. Entonces eso no sería una falla. Tal vez sí en cuanto a las poblaciones. Digo tal vez porque probablemente cuando leamos la justificación o cuando leamos el resumen nos demos cuenta que no depende de una población el tipo de intervenciones que va a sugerir este artículo. Así que por eso decimos, en un principio probablemente esté fallando al no identificar en qué poblaciones este artículo está trabajando, ¿de acuerdo? Así que eso es una cosa que debemos de saber y debemos nosotros desde la redacción de nuestro artículo empezar a cumplir con estos elementos. Ahora, nos pasamos al resumen. Cosas de formato, 250 palabras, que venga en un solo párrafo, eso ya lo sabemos. El tema ahora es el contenido, ¿ok? El contenido es lo que nos va a importar en este momento. Primero, en cuanto a la redacción, debe de ser preciso, es decir, enfocado en las variables, enfocado en las poblaciones, enfocado en las relaciones establecidas entre dichas variables, debe de ser no evaluativo, es decir, no debe de decirnos este artículo es interesante, es importante porque esa es la justificación y esa va a venir más adelante en el contenido, ¿de acuerdo? Debe ser coherente y legible, a pesar de que en muy pocas palabras debe de venir resumido el contenido de un artículo que a veces llega a ser hasta de 15, 17 cuartillas, el resumen debe de ser lo suficientemente coherente en el sentido de que debe de incluir todos los contenidos que nos haga valorar en una lectura muy rápida si el artículo de investigación es útil para nuestros propósitos como lectores o no. Debe de ser conciso, es decir, no debemos de utilizar demasiadas palabras que no vengan a colación con los objetivos reales del resumen, que es que transmita la información muy clara acerca de los contenidos de nuestra investigación. Ahora, ¿qué debe de contener? Primero, un breve resumen de la introducción. ¿Está? Eh, es decir, debemos de hablar acerca de pues, la historia de la investigación de nuestra variable, nuestras variables. Debemos hablar un poco en torno a cómo se ha investigado en otros artículos, cuáles son las coincidencias y cuáles son las discrepancias de nuestra investigación con respecto a la investigación vigente en el tema que estamos tratando en este artículo. Okay. Debe de establecer claramente el problema de investigación y las hipótesis de investigación. Okay. El problema de investigación de preferencia debe venir expresado en forma de pregunta. A veces cuando tenemos el caso de una sola variable, pues tal vez no haya una pregunta como tal, sino simplemente la indagación alrededor del tema. ¿De acuerdo? Debemos de describir a los sujetos o participantes. Ya sujetos se les llama cuando son participantes no humanos, como animales, y se les llama participantes
cuando tenemos humanos participando de nuestra investigación. ¿Ok? Entonces, si solamente trabajamos con personas, se llamarán participantes y tenemos que describir sus características, su número, su forma en cómo fueron incluidos en el estudio. ¿Ok? Se les conoce también como los criterios de inclusión y de exclusión. Ahora, el método del estudio. Tenemos que hablar acerca del diseño, si es un diseño. Primero, si es una investigación de tipo cuantitativa, el tipo de diseño, que puede ser un diseño correlacional, puede ser un diseño experimental, puede ser un diseño longitudinal. ¿Okay? Y vamos a hablar del tamaño y selección de la muestra, los materiales utilizados en el desarrollo de la investigación, así como aquellos procedimientos que hayamos hecho para la recolección de datos. Otra parte que debemos de presentar en un resumen son los hallazgos, es decir, qué encontramos, los tamaños del efecto de la intervención o intervalos de confianza o los niveles de significancia estadística. ¿Okay? Y por último, las conclusiones. Los resultados de nuestra investigación, qué es lo que significan, en qué se pueden aplicar, qué queda pendiente para futuras investigaciones. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora, vamos a leer en este resumen si se cumple o no se cumple con esas características. ¿De acuerdo? Voy a subir un poquito más el zoom del resumen y lo voy a leer en voz alta. ¿De acuerdo? Desde el advenimiento de la resucitación cardiopulmonar, RCP, hace más de 40 años, se ha conseguido que cada vez una mayor proporción de pacientes con parada cardiorrespiratoria logren la recuperación de la circulación espontánea. Sin embargo, la mayoría de estos pacientes fallecen en los primeros días tras su ingreso en las unidades de cuidados intensivos. Y esta situación no ha mejorado en estos años. La mortalidad de estos pacientes se asocia en gran medida a daño cerebral. Posiblemente el reconocimiento de que la RCP no se acaba con la RCE, sino con el retorno a la función cerebral normal y a la estabilización total del paciente, nos ayudará a mejorar el tratamiento terapéutico de estos pacientes en las unidades de cuidados intensivos. En este sentido, parece más apropiado el término resucitación cardiocerebral, como proponen algunos autores. Recientemente, el International Liaison Committee of Resuscitation ha publicado un documento de consenso sobre el síndrome postparada cardíaca y diversos autores han propuesto que los cuidados postparada se integren como un quinto eslabón de la cadena de supervivencia tras la alerta precoz, la RCP precoz por testigos, la desfibrilación precoz y el soporte vital avanzado precoz. ¿De acuerdo? Ahora, nos pasamos de nueva cuenta a nuestro resumen. De acuerdo. En nuestro resumen se encuentra enunciada la introducción. ¿Qué les pareció a ustedes? Este resumen muestra enunciada la introducción al artículo. ¿Alguno de ustedes tiene algún, a ver en el chat? Dice Julio César, sí. Bueno, en realidad es correcto. En esta parte de aquí nos dice qué es lo que se sabe desde hace más de 40 años en torno a la resucitación cardiopulmonar y la recuperación de la circulación espontánea. También nos dice cuáles son las principales dificultades que se han enfrentado en estos 40 años de investigación en torno a la resucitación cardiopulmonar y cuál debería de ser el siguiente paso o los siguientes pasos de acuerdo a cómo lo proponen comités internacionales, ¿de acuerdo? Entonces, nos describe sujetos, nos describe método de estudio, hallazgos, ¿no? Porque lo que nos presenta este artículo no es una investigación científica que proponga una relación entre variables o un experimento, no hay una investigación de correlación y no hay un experimento. Lo que tenemos es un artículo más bien de tipo metodológico o un artículo de tipo documental en el cual nos van a hablar acerca de las actualidades sobre un tema, ¿de acuerdo? Ahora,
nos vamos a pasar a la introducción. ¿Qué es lo que debe de tener la introducción? Primero, la introducción debe de estipular claramente por qué el problema es importante. Una de las mejores maneras de hacer evidente la importancia de nuestro problema de investigación es identificando en la literatura razones de índole económicas, sociales, políticas, que hagan que nuestro problema es valioso. Es decir, eh, cuánto se invierte en un tratamiento y cuáles son sus resultados. Esas son económicas. ¿No? ¿Cuál es el costo social de pérdida de vidas humanas o de pérdidas de función en algunos de los pacientes o participantes de la investigación? ¿O cómo la investigación puede ayudar a las políticas públicas en salud a cambiar para mejorar el sistema de salud o para mejorar los sistemas de intervención? Y esas son justificaciones válidas que debemos nosotros de considerar para la presentación de nuestro problema de investigación. Ahora, una vez que revelamos por qué nuestro problema es importante, hay que hablar acerca de lo que se sabe de nuestro tema de investigación. Lo primero son antecedentes históricos, es decir, desde cuándo se ha investigado el problema y qué se ha observado acerca de ese problema, cuáles son las principales características que se han observado acerca de ese problema. Nuestra investigación, sin embargo, está enmarcada en un tiempo muy específico, en un contexto muy específico. Así que una vez que nosotros hablamos, por ejemplo, de nuestro tema de investigación, que podría ser, no sé, un nuevo programa de intervención ante diabetes infantil, por ejemplo. Lo que nosotros vamos a decir, cómo se relaciona nuestro programa de intervención a la diabetes infantil con trabajos previos. Es decir, en qué se parece, qué es lo que estamos haciendo de acuerdo a cómo lo han hecho investigadores en previas investigaciones. Esas son nuestras semejanzas con las investigaciones anteriores. Pero nuestra investigación debe de ser original, a menos que sea una investigación que esté corroborando datos propuestos por otros investigadores. Si nuestra investigación es original, entonces lo que nosotros debemos de decir es en qué se diferencia nuestra investigación con los trabajos previos. Ojo, que todas las investigaciones cumplen con ambas cosas. Tanto están relacionadas, es decir, tienen semejanza con trabajos previos, como deben de tener diferencias con trabajos previos. ¿Okay? Entonces, en cualquier introducción, nosotros debemos de escribir conforme ciertos investigadores o existen investigaciones que postulan lo mismo que nosotros decimos aquí, etcétera, etcétera, y ponemos a las referencias de dichos investigadores, ¿no? Sin embargo, las investigaciones anteriores carecen de o fallan en o no prevén que, y nosotros vamos a hablar entonces de cuáles son las diferencias que nuestra investigación sí tiene con los trabajos previos. ¿Okay? Entonces, hasta este punto la introducción primero debe decirnos por qué es importante el problema, cuándo se empezó a investigar el problema, cómo mi investigación se parece a las investigaciones que ya se han hecho en torno al mismo tema, pero también en qué se diferencia mi investigación a las investigaciones anteriores y por lo tanto estamos dando un punto de vista acerca de por qué debe ser importante. Ahora, otra cosa que debe de incluir nuestra introducción, que normalmente se incluye en un párrafo al final de la introducción, son cuáles son los objetivos del estudio. Los objetivos deben de ser claramente redactados. Normalmente, no confundir objetivos con procedimiento, ¿no? Es decir, mi objetivo es evaluar el tamaño del efecto de un medicamento nuevo en cierto síndrome, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, primero, mi objetivo tiene que ver con tener claramente una estrategia para determinar dicho efecto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer para medir el efecto? Ese es uno de mis primeros objetivos. Y lo segundo es
comparar este efecto de este medicamento con un grupo control o con la línea base del mismo grupo, ¿de acuerdo? Entonces, esos son mis objetivos principales. No voy a confundir con el procedimiento, no voy a poner en mis objetivos diseñar una estrategia de intervención o crear una muestra de pacientes. No, eso es procedimiento, por lo tanto, no entra dentro de los objetivos del estudio. Siguiente, el problema de investigación, de preferencia, establecido en forma de pregunta. Eh, Esto es para enviar el artículo de investigación. Lo más probable es que revisores en revistas hagan cierta corrección, te soliciten cierta corrección para que la pregunta esté implícita dentro del último párrafo, pero que no necesariamente expresada en forma de pregunta, ¿de acuerdo? Pero nosotros, cuando enviamos un artículo de investigación a una revista, la pregunta debe estar establecida en forma de pregunta. Ahora, lo siguiente que debe de incluir nuestra introducción es las hipótesis, la idea de investigación, la hipótesis nula. Puede ser que tengamos más de una hipótesis en el estudio en función de nuestro diseño, así que todas esas hipótesis deben de ser incluidas. Y por último, declarar claramente cuál es la relación entre las hipótesis y el diseño de investigación. Justo lo que les decía hace un momentito. En función del diseño de investigación que tengamos, puede ser que tengamos una o más hipótesis. Así que si tengo varias hipótesis, se debe de enunciar claramente cómo es que existe relación entre el diseño de investigación planteado y la o las hipótesis que mi investigación plantea. ¿De acuerdo? Y bueno, eso es en cuanto a la introducción. Bien, hasta este punto. ¿Alguna pregunta o alguna duda en torno a los contenidos o estándares que debe de tener la introducción de un artículo de investigación? No. Muy bien, de acuerdo. Muchas gracias. Vamos a ver, chat. Listo, hasta ahorita no hay. Y, bien, vamos a ver entonces. En un artículo de revisión, Adelante, Julio, sí. no un artículo de revisión académica, también tenemos que claramente de qué va todo lo que es el proceso que estamos haciendo para seleccionar los artículos de nuestra revisión académica. Digo, De, nuestra de nuestra revisión documental. Sí, es correcto. En un artículo de revisión documental, como por ejemplo puede ser una investigación de estado del arte, nosotros vamos a indicar claramente cuál es nuestro proceso de indagación documental, es decir, vamos a empezar por cuáles son los temas, variables, preguntas que nos hicimos, en qué motores de búsqueda o bibliotecas digitales hicimos la búsqueda, cuáles fueron nuestros primeros resultados y a partir de ahí cómo depuramos la búsqueda para eliminar algunos artículos, quedarnos con otros artículos y al final justificar cuáles artículos son los que nos quedamos, por qué nos quedamos con dichos artículos y para qué parte de nuestra investigación esos artículos aportaron información. Víctor. Adelante, Víctor, tienes la manita levantada. Yo quiero hacer una observación. Nosotros publicamos en medicina y hacemos un artículo médico. Vamos a aplicar son las normas de Vancouver. Si tú quieres evaluar el artículo, es fundamentado, tiene buena redacción, entonces le aplicas unas normas que se llaman. Yo no he visto ningún, por ejemplo, ningún artículo médico que tenga mapas. Para mí es nuevo. Lo que utilizamos nosotros en todos los artículos, porque además las normas más 2 años, es un consenso que se hizo en Vancouver, los comités editoriales establecen los lineamientos, entonces sí me parece
importante. Hacemos un artículo médico, lo que aplicamos nosotros es normas MAC. Si está bien el artículo, entonces le aplicas otro reglamento que se llama McMaster, que es un listado, se le aplicas a un artículo para determinar la validez. Esta observación por cómo se viene desarrollando la clase. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Desafortunadamente algunas cosas no las alcancé a escuchar. Entiendo que lo que alcancé a entender, si estoy mal me corriges por favor, es que normalmente en investigaciones médicas se ciñen a estándares que tienen o marcan diferencias respecto a los que estamos mostrando. Tiene seguramente toda la razón. Yo creo que principalmente la razón de estas diferencias es que nuestro diplomado en particular trata acerca de la enseñanza médica. Por eso el diplomado, como ustedes recuerdan, tiene por nombre Investigación Educativa en Ciencias de la Salud, es decir, cómo se enseña. Muchas de las revistas de enseñanza médica, de enseñanza biomédica, se ciñen a los estándares de APA y es por eso que durante el diseño curricular de este diplomado se seleccionó este estándar para podérselos compartir a ustedes. Estoy completamente seguro que las cosas en torno a otro tipo de investigaciones médicas, como experimentos, por ejemplo, deben de estar completamente ceñidas a lo que nos comentabas previamente. Insisto, desafortunadamente algunos de los comentarios no los alcancé a escuchar completamente porque se me cortaba la señal. Sin embargo, agradecemos mucho tu comentario. No sé si quieras extender un poquito más o aclarar alguna cosa adicional a lo que ya nos has comentado. No, digo, iba en relación a que tomamos lo español de manejo de una parada cardíaca, que es nosotros aquí en México postparo los pacientes, es una unidad de cuidados intensivos. Entonces es un artículo de, ¿no? Entonces es un artículo médico y lo estamos evaluarlo con McMaster, ¿no? Para poder determinar si está correcto o no. De acuerdo. Muy bien. Entonces, Sí, de acuerdo, Víctor, toda la razón. Sí, seleccionamos un artículo justamente por eso. A veces me ha pasado, por ejemplo, cuando estamos revisando a través de un checklist un artículo, que el artículo cumple con todo y pues entonces no nos queda claro cómo sería un artículo que tenga fallas o que tenga errores respecto a los estándares, ¿de acuerdo? A los estándares de publicación. Por eso seleccioné un artículo que no cumpliera con estándares para poder mostrar en qué no los cumple y cómo debería de haber estado. No digo que el artículo esté mal hecho, por supuesto que el artículo por algo fue aceptado en una revista de publicación científica. Tiene o cumple con los estándares establecidos por dicha publicación. Nosotros lo que vamos a revisar en esta sesión son estándares de publicación del APA y estos estándares de publicación normalmente se utilizan en revistas de investigación de la enseñanza de la medicina. Así que por eso es que lo seleccionamos de esa manera. Bien, no sé si alguien más tenga alguna pregunta o alguna duda. Bien, bueno, si les parece, ok, continuamos. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que sabemos más o menos cuáles son los contenidos que debe de tener una introducción, nos vamos a pasar al método. El método comienza normalmente describiendo las características de los participantes o sujetos. Ya habíamos hablado que participantes son seres humanos y sujetos pueden ser animales, ¿no? Participantes no humanos, dice el APA, ¿de acuerdo? Así que lo que vamos a redactar aquí es cuáles fueron los criterios de inclusión y de exclusión, cuáles características de los participantes nos permiten incluirnos dentro de nuestro estudio y debido a qué características los excluimos de la participación en el estudio. También se deben de describir las características demográficas para cada participante, es decir, para el conjunto de los participantes.
es decir, sexo, género, edad, si es necesario, nivel educativo, posición socioeconómica, lugar de residencia, etcétera. Esas características demográficas deben de estar referidas claramente en el método. También, por ejemplo, en dónde, en qué clínica, en qué hospital fueron intervenidos, bajo qué condiciones de seguridad de salud, de servicios de salud fueron incluidos dentro del estudio. Si trabajamos con participantes no humanos, con sujetos, vamos a describir características de género, especie y cepa para los sujetos. ¿De acuerdo? Lo siguiente son los procedimientos de muestreo. En los procedimientos de muestreo vamos a seleccionar, vamos a describir claramente cuál fue el método de muestreo. Por supuesto, si tenemos un experimento, vamos a poner que nuestro método de muestreo fue aleatorio dentro de una población determinada, etcétera. Pero también podemos tener muestreos por conveniencia, muestreos accidentales, muestreos por conglomerados, en función del tipo de investigación que estemos haciendo. ¿De acuerdo? Vamos a describir qué porcentaje de la muestra participó en el estudio. Se tiene que aclarar si hubo autoselección, es decir, si los sujetos se seleccionaron a sí mismos como participantes o no, o los seleccionamos nosotros. Y tenemos que describir los escenarios. El escenario para nosotros puede ser el aula de la enseñanza, puede ser la residencia, puede ser un consultorio dentro de una clínica, pueden ser auditorios, etcétera. Los escenarios son los lugares en los que se lleva a cabo, en los que se produce la investigación. ¿En qué fecha se recolectan los datos? Basta con que mencionemos meses o años, por ejemplo, y si se llegó a un acuerdo con los participantes o se les hizo algún pago por su participación. Las investigaciones que nosotros hemos leído de países de primer mundo, como de Estados Unidos o de Canadá, por ejemplo, vemos que es muy común que se les pague a los participantes por participar en los estudios. En nuestros países es más común que se llegue a un acuerdo en el que los participantes acceden de manera voluntaria, libre e informada a participar en nuestra investigación. También se deben de establecer claramente si se llevó a cabo un acuerdo ante una junta de revisión para poder llevar a cabo la investigación, si hubo cumplimiento de normas éticas a partir de un comité de ética y si hubo o no hubo monitoreo de seguridad a partir de alguna instancia dentro de una clínica, hospital o universidad para realizar o llevar a cabo la investigación. ¿De acuerdo? Otras cosas que se deben de incluir dentro del método tienen que ver con lo estadístico. Cómo se calculó el tamaño, potencia y precisión de la muestra. La mayoría de nosotros en investigaciones utilizamos software especializado en el cálculo de la muestra para poder determinar una muestra que sea coherente con lo que nosotros estamos buscando. Se deben de establecer también cuáles son las medidas y las covariables que se van a utilizar para extraer resultados de nuestra investigación y cuál es el procedimiento de recolección de datos, es decir, aplicamos cuestionarios, se tomaron muestras de participantes o se hicieron entrevistas, de qué manera recolectamos los datos para obtener la información. También vamos a hablar acerca de la calidad de nuestras mediciones. Si utilizamos un instrumento, si el instrumento estuvo psicométricamente validado, si los aparatos que utilizamos para la toma de muestras o la toma de alguna medición de la función vital de alguna persona, qué tipo de calibración o qué tipo de estandarización o de normalización internacional o nacional cumplen, etcétera. Siguiente, la instrumentación. En la instrumentación vamos a hablar de los instrumentos utilizados para la recolección de datos. Estos pueden ser cuestionarios validados psicométricamente, estandarizados, creados específicamente para los estudios, o instrumentos validados y estandarizados previamente para otros estudios que nosotros vamos a utilizar dentro de nuestra investigación. ¿Okay? Lo mismo sucede como para las pruebas, para las tomas de muestras, etcétera. Siguiente,
cómo garantizamos el anonimato de los participantes y aplicadores, y si los participantes y aplicadores están o no al tanto de las condiciones del anonimato, de las condiciones de la investigación. Siguiente, vamos a mostrar nuestros resultados de psicometría. Si es que hicimos instrumentos, por ejemplo, particularmente en la educación médica, se pueden llevar a cabo, se pueden hacer exámenes de tipo estandarizado, pruebas objetivas para la evaluación de los residentes o para la evaluación de los estudiantes de medicina, y lo que se debe de enumerar claramente aquí son cómo se obtuvieron los coeficientes de confiabilidad, si se van a llevar a cabo procedimientos de validez de contenido a través de la confiabilidad de interevaluadores, si se van a tomar coeficientes de retest en estudios longitudinales, y si existen coeficientes de consistencia interna como alfa de Cronbach o W u omega de McDonald para la consistencia interna de las escalas. Entonces, todas estas características se deben de incluir. Otras cosas que se deben de incluir, por ejemplo, en situaciones relacionadas con psicometría, pues tienen que ver con los análisis factoriales exploratorios y confirmatorios que se hagan de las escalas o cuestionarios que hayamos diseñado, ¿de acuerdo? Por último, en caso de que tengan una duda en torno a si su artículo cumple o no cumple con todas las características que vienen aquí enumeradas, les compartí en el Moodle de nuestra de nuestro módulo, las tablas que comparte el APA, que también sirven como una manera de verificar si nuestro material cumple con todo lo que el APA sugiere. Es decir, aparte de que están en este documento, los pueden revisar aquí. Y aquí nos habla de todos, justamente de todas las características que deben de tener un artículo cuantitativo y un artículo cualitativo. Se las compartí, pero las pueden descargar también desde estos dos sitios del APA. Otras cosas que debe de incluir, lo último que debe de incluir nuestra sección del método es el diagnóstico de los datos, es decir, una vez que ya se tomaron los datos, ¿qué criterios tenemos para excluir la participación de algunos de nuestros participantes en la evaluación y análisis de nuestros datos? ¿Cuáles son los criterios de exclusión más comunes? Por supuesto, que participaron al inicio de la investigación, pero al final ya no estuvieron presentes, que pidieron retirarse de la investigación, que llenaron el cuestionario, por ejemplo, pero lo llenaron mal, que no se presentaron el día que tenían que hacer su cuestionario para la investigación. Si lo hicieron después y nosotros lo vamos a valorar para darle resultados a los participantes, pero ya no pueden entrar dentro de nuestra investigación porque por situaciones personales del participante no llegó el día que tenía que ser, etcétera. Y por último, cómo se va a hacer el análisis de datos, es decir, a qué procesos de estadística, por ejemplo, descriptiva, los vamos a someter primero, a qué procesos de estadística inferencial, a qué pruebas para medir la diferencia entre las muestras, entre los momentos de la investigación los vamos a enfrentar a los datos, y a través de qué valores de P vamos a evaluar si cumplen o no cumplen, si se acepta o rechaza ciertas hipótesis está ahí. Muy bien, entonces en esta lista, esta pequeña checklist del método nos va describiendo parte por parte cómo debemos nuestra sección del método. Entonces, como resumen, siempre comenzamos describiendo a los participantes, después los procedimientos de muestreo,
cómo se seleccionó el tamaño, precisión y la muestra, de la muestra, después cómo recolectamos los datos, cómo instrumentamos nuestra investigación a partir del diseño y validación de instrumentos psicométricos y también si nosotros cumplimos con condiciones específicas del diseño de artículos cuantitativos o cualitativos. Y por último, cómo excluimos participantes de la recolección de datos debido a razones diversas y por qué es que los excluimos. Y también qué procesos de estadística descriptiva e inferencial se van a llevar a cabo para el análisis de los datos. Entonces, todo esto es lo que debe de incluir nuestra sección de método. Bien. En este punto también quisiera volver con ustedes para saber si tienen alguna pregunta o alguna duda en torno a las características que debe de tener una sección de método. Al parecer. No. Muchas gracias. Continuamos. Ahora nos pasamos a la sección de resultados. En el chat. Muy bien, hasta el momento todo bien, nos comentan en el chat. En la sección de resultados. En la sección de resultados vamos a describir cómo fue el flujo de nuestros participantes, es decir, cuántos recibimos al principio, con cuántos terminamos la investigación, de esos que terminamos la investigación, cuántos efectivamente van a formar parte de nuestro análisis de datos. A eso se refiere el flujo de participantes, ¿ok? Digamos que convoqué a 100 participantes, de los 100 participantes acudieron al estudio de manera efectiva 70, pero de esos 70 tuve que eliminar los datos aportados por 5 participantes debido a diferentes situaciones que ya justifiqué en la sección de método, ¿ok? Vamos a describir cómo fue nuestro proceso de reclutamiento, a través de qué medios los llamamos, a través de qué medios atrajimos a los participantes. Eso normalmente puede ser a través de publicaciones, a través de una invitación directa, cuando es el caso de una muestra seleccionada por conveniencia, o cuando son muestras seleccionadas al azar, pues porque tenemos a los pacientes a nuestra disposición debido a que están, por ejemplo, internados, por ejemplo, o seleccionamos a los estudiantes de medicina al azar debido a que todos están en un hospital durante un periodo determinado de tiempo estudiando ciertos procesos o ciertas especialidades en particular. Entonces los tenemos ahí, así que los podemos seleccionar al azar, por ejemplo. Y esos son nuestros procesos de reclutamiento. ¿Okay? Y ahora viene la presentación de estadísticas y análisis de datos. ¿Qué es lo que tenemos que poner? Pues primero que nada poner las descripciones de resultados primarios. Es decir, vamos a poner medidas de tendencia central normalmente, cuál fue la media de participación, cuál es la desviación estándar que se presenta entre los datos, tanto para las variables principales como para las variables secundarias. Y por último, que normalmente es lo más importante, las estadísticas inferenciales. ¿Okay? En las estadísticas inferenciales vamos a hablar de tamaños del efecto, vamos a hablar de correlaciones, vamos a hablar de coeficientes de regresión y vamos a presentar nuestros resultados en forma de gráficas o en forma de tablas. Las gráficas o gráficos, por ejemplo, un gráfico de pie, un gráfico de un histograma, por ejemplo, se presentan con el formato de figura que revisamos la semana pasada, mientras que los datos numéricos en torno a, no sé, grupos y sus resultados en prueba T sobre cierto procedimiento se presentan en forma de tabla, con el formato de tabla que nosotros vimos la semana pasada. Entonces, este es más o menos el orden en el que se debe de presentar los resultados de una investigación cuantitativa con formato APA, describir desde el principio cuántos participantes seleccioné, cuántos participaron, cuántos datos tuve que eliminar debido a diferentes razones, cuáles fueron mis medios y procesos para el reclutamiento de los participantes, después describir los datos que obtuve en términos de medidas de tendencia central, normalmente media, moda, mediana, desviación estándar en caso de que sea necesario, pero principalmente las estadísticas inferenciales a través de test estadísticos como prueba T, la ANOVA,
o coeficientes de correlación o coeficientes de regresión. Hasta aquí, con el tema de los resultados, ¿alguna pregunta o alguna duda? Bien, de acuerdo. En chat, listo, parece que todo bien. Y ahora nos vamos al análisis de la discusión. En realidad este es el punto fuerte de nuestro tema semanal. En nuestro análisis de la discusión lo que nosotros vamos a hacer es un ejercicio. El ejercicio va a incluir esta tablita que está vacía y que nosotros vamos a llenar. Lo que vamos a hacer es colocar el título de la investigación. Puede ser tu propia investigación que estás realizando o que hayas realizado, la referencia de tu investigación, y nos vas a describir si en la discusión se estipulan cuáles son las hipótesis del estudio. Nos vas a decir si en tu discusión existe una frase en la que se enuncie el apoyo o rechazo para las hipótesis primarias de tu investigación. Esas son las dos primeras cosas que debe de incluir una discusión. La discusión debe de estipular claramente las hipótesis del estudio planteadas desde el inicio en la introducción y con una frase que enuncie claramente decir si se aceptaron o rechazaron las hipótesis de investigación. ¿De acuerdo? Después, tu discusión debe de incluir de redactado de manera clara el objetivo general del estudio y los objetivos específicos. En la discusión también debemos de tener claramente estipulado cuáles fueron las similitudes y las diferencias con otros estudios. ¿Okay? Nuestros datos coinciden con otras investigaciones. ¿En qué? Los datos que nosotros obtuvimos se diferencian con los datos que se obtuvieron en otros estudios. ¿En qué? Ambas cosas normalmente se presentan en cualquier investigación. Cuando tú realizas una investigación, algunos de tus datos presentan similitudes con otros estudios, pero algunos de tus datos presentan diferencias con otros estudios. ¿Okay? Si nosotros hacemos una investigación y no encontramos diferencias de nuestros datos con estudios realizados previamente, tal vez lo que nos faltó durante el procedimiento es desarrollar análisis estadísticos diferentes para ver si es posible que obtengamos diferencia. En realidad, la ciencia siempre tiende a eso. La ciencia no está buscando todo el tiempo acuerdos y similitudes con los datos, sino de preferencia, la ciencia busca diferencias, porque es a partir de las diferencias, de las discordancias, cuando el conocimiento crece, ¿de acuerdo? Así que debemos de buscar ambas cosas. Seguramente en tu estudio tampoco podemos creer que nuestro estudio no tiene ninguna similitud con otros estudios, porque entonces lo que podría estar pasando es que hicimos mal nuestro procedimiento, nuestro método, y por eso no obtuvimos resultados similares a otras investigaciones. Lo más común en una investigación metodológicamente bien realizada es que algunos de nuestros datos presenten similitudes con otros y que también presenten algunas diferencias con otras. ¿Okay? En cuanto a la interpretación de los datos obtenidos, vamos a buscar si hay sesgos, alguna fuente que pueda proporcionar un sesgo a la información que nosotros obtuvimos. Recuerden que los sesgos son cosas que probablemente nosotros hicimos con o sin conciencia de ello, que pudieron desviar nuestra atención de ciertas características de la investigación, ¿de acuerdo? Así que debemos de tener claro, a lo mejor está sesgada mi información porque solamente lo hice en una clínica de un municipio conurbado de la periferia de la ciudad, por ejemplo. A lo mejor por eso está sesgada mi información. A lo mejor mi información está sesgada debido a que solamente los hice con estudiantes de cuarto año de medicina. A lo mejor mi investigación está sesgada porque lo hice durante las vacaciones de Semana Santa en vez de hacerlo en un periodo, digamos, más normal de flujo de pacientes, ¿de acuerdo? Entonces, esos son algunos posibles sesgos que podrían estar presentes en nuestras investigaciones. Y las amenazas a la validez interna se refieren a que tal vez no lleve a cabo todos los procedimientos estadísticos necesarios
para darle coherencia a mis datos y validez. ¿Okay? También debemos de hablar, esto no es obligatorio, a lo mejor tú tienes muy claro el desarrollo de tu instrumentación y por lo tanto no estás convencido de que no hay amenazas a la validez interna. Si tú no las encuentras, pues está bien que no las coloques. Sin embargo, es poco común que no tengamos sesgos en nuestra posible interpretación de los datos. Lo siguiente es si tenemos imprecisión de los protocolos de medición. Es decir, los aparatos están bien calibrados o los instrumentos están psicométricamente validados, pero la aplicación pudo haber tenido fallas, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una de las razones. Hay que estipular si pudo haber alguna imprecisión de parte de los protocolos de medición. Evidentemente, muchas investigaciones puede ser que no consideren haber tenido imprecisión en los protocolos de medición. Siguiente, el número total de pruebas o si se llevó a cabo la superposición de pruebas, cosa que es poco recomendable. En general, si nosotros decimos nuestra muestra original era de 100, pero al final nos quedamos con una muestra de 75, pues con esos 75 se hace y no hay necesidad de buscar hacer una superposición de pruebas, ¿no? O una encimación de los resultados que ya teníamos para poderle dar un poquito más de potencia a nuestra muestra, ¿de acuerdo? Siguiente, generalización. Esto se refiere a la validez externa. Existe la posibilidad de extender nuestros resultados a una población diferente a la que originalmente se planteó. Bueno, pues eso se hace a través de análisis estadísticos. Los análisis estadísticos nos dicen, comparando nuestros resultados con resultados obtenidos previamente en otros estudios, si se parecen o no se parecen, y por lo tanto nos dan a entender si es posible que estos estudios, que estos datos se puedan replicar en poblaciones, aunque dichas poblaciones tengan ciertas diferencias con la nuestra. No solamente si se pueden aplicar nuestros instrumentos o nuestros procedimientos, sino si nosotros estadísticamente tenemos la certeza de que puedan resultar tan efectivos como en nuestra muestra. Y a eso se le conoce como la validez externa. Siguiente, implicaciones para futuras investigaciones, es decir, en esta investigación se supo esto, pero no se supo esto otro, por lo tanto valdría la pena investigar a futuro cuáles serían los resultados si se hace esta investigación que no se planteó en esta investigación actual, ¿ok? También, no solamente qué te gustaría investigar de acuerdo con lo que tus datos te dieron, con lo que tus datos te entregaron, sino también cómo, cambiando un programa o política, tanto escolar de una universidad que enseña medicina o de un hospital, escuela que también enseñan en residencias, cómo se podrían cambiar ciertos programas o políticas a partir de los datos y entonces tener que evaluar nuevamente los datos de dichos cambios, por ejemplo. Entonces, esas son las implicaciones. Así que las características que debe de tener toda discusión de un artículo científico es estipular claramente las hipótesis, así como establecer, redactando en una oración, si se apoyaron o rechazaron las hipótesis. Se debe hablar de los objetivos del estudio, si se cumplieron o no se cumplieron, si tuvieron similitudes y diferencias con otros estudios, ¿ok? Estos son los principales objetivos de nuestra investigación. Primero, establecerlos, por supuesto, saber si se cumplieron o no se cumplieron y en qué se parecen los resultados que yo obtuve de mi investigación a otros estudios y en qué no se parecen. Esas 4 cosas debe de incluir cualquier parte de nuestra discusión. Por último, siguiendo, la interpretación de los datos debe de incluir posibles sesgos y amenazas a la validez interna si tuvimos errores tanto en la instrumentación como en los protocolos de medición, es decir, nuestros instrumentos
Puede ser que hayan tenido un error de calibración. Nuestros protocolos de medición puede ser que hayan sido imprecisos en cierto aspecto. ¿Cómo le hacemos? Como eso siempre existe, se crean procedimientos estadísticos para determinar cuál es el posible rango de error que mi instrumentación o mis procedimientos o protocolos de medición pueden tener para que se considere estadísticamente ese error. ¿Ok? El número total de pruebas aceptadas y si se llevó a cabo o no se llevó a cabo una superposición de pruebas que no es recomendada. ¿Ok? Después, la posibilidad de generalizar los resultados, es decir, qué tanta validez externa estadísticamente calculada tiene nuestra investigación y sus resultados. Y por último, ¿qué deberíamos de investigar en el futuro? ¿Cómo podrían ser cambiados programas o políticas de un centro escolar, ya sea médico o plenamente académico, o a partir de los resultados obtenidos? Y estas son algunas de las características que debe de tener la discusión de un artículo científico. Bien. ¿Alguna pregunta o alguna duda? Ahorita vamos a hacer un ejercicio, lo voy a ir haciendo yo, me van a ir comentando ustedes, pero hasta el momento, ¿alguna pregunta o alguna duda? No, muy bien. Entonces ahora nos vamos a un ejercicio. Tenemos listo, gracias chicos. Tenemos una discusión y vamos a leer primero el resumen y después la discusión, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a leer de este estudio el resumen primero. Leo la parte de la introducción. Dice, la pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2 ha modificado la enseñanza de la medicina. El examen clínico objetivo estructurado, ECOE, es una de las estrategias que cuenta con mayor evidencia de validez para evaluar la competencia clínica. Sin embargo, en México no hay experiencia de aplicarla a distancia a través de un web ECOE, ¿de acuerdo? Entonces, si nos vamos al principio, leíamos que el resumen debe de contener, por ejemplo, la introducción, los sujetos, el método de estudio, los hallazgos y las conclusiones. Eso es lo que debe estar incluido en un resumen, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver si cumple con eso. Introducción, objetivo, método y resultados y conclusiones. Esto es lo que tiene este resumen. Yo lo separé así, no venía así. Lo separé para que viéramos claramente que viene una parte de introducción y después vienen los objetivos. ¿Ok? Evaluar el grado de competencia clínica de los médicos residentes de primer año de la especialidad de medicina familiar a través de un web ECOE, comparando la procedencia de ingreso, de dónde vienen, la ENARM o la ECA, y acorde con los resultados, poder implementar esta evaluación a distancia. ¿Okay? Es decir, van a comparar a dos escuelas, la ENARM y la ECA, a través de un ECOE aplicado a distancia, un web ECOE. ¿Okay? El método es un estudio observacional comparativo. La población estuvo compuesta de 20 médicos residentes, se conformaron dos grupos, 10 provenientes de la ENARM y 10 provenientes de la ECA, de diversas instituciones de salud reconocidas por la Subdivisión de Medicina Familiar de la UNAM. El instrumento utilizado fue un web ECOE de 4 estaciones. ¿Okay? Listo. Siguiente. Los resultados. Los residentes de primer año de medicina familiar muestran en general un grado aceptable de competencia clínica en 4 enfermedades frecuentes de la consulta médica en el primer nivel de atención. Las puntuaciones mayores fueron para las estaciones de diabetes mellitus e hipertensión arterial y las de menor puntuación, depresión y obesidad. Los residentes del programa ENARM tienen una tendencia a obtener mayores puntuaciones que los residentes del programa ECA. Entonces, nos regresamos a nuestro resumen y vemos si cumple o no cumple con los estándares. Primero, ¿tenía la introducción? Sí. ¿Estableció los objetivos? Sí. Los objetivos tienen que ver con las hipótesis. Tienen que ver en este caso los objetivos de hacer la comparación entre dos diferentes escuelas a través de un
ECOE aplicado o administrado vía remota. ¿Okay? Describe a los participantes, sí, son 20 médicos de primer año en la residencia de medicina familiar procedentes de 2 diferentes escuelas. Los métodos de estudio, nos dice el diseño, si es un estudio observacional comparativo, nos dijo el tamaño de la muestra, 20 médicos, nos dijo los materiales, sí, el web ECOE, nos dijo los procedimientos de recolección de datos, pues sí, porque fue un examen aplicado a distancia. Nos dio los hallazgos, sí, nos dio los hallazgos. Primero nos dijo que el grupo total de médicos de ambas escuelas tiene un nivel aceptable de desempeño acorde con el web ECOE. ¿Nos presentó intervalos de confianza? No. ¿Nos dio niveles de significancia estadística? No. Más allá de eso, también nos dijo, por ejemplo, algunas de las conclusiones o implicaciones. Nos dice, por ejemplo, que los estudiantes de una escuela obtuvieron mayores puntajes que los estudiantes de otra escuela. Y nos dijo que de las 4 estaciones, los puntajes más altos tienen que ver con diabetes mellitus e hipertensión y que los puntajes más inferiores tienen que ver con depresión, por ejemplo, ¿no? Así que hasta aquí estamos viendo que el resumen va cumpliendo con estas características. Ahora voy a leer la discusión. Para este ejercicio, todo el cuerpo del artículo lo quité. Solamente vamos a tener el resumen y la discusión. ¿Ok? Y vamos a leer, o voy a leer en este momento la discusión y después vamos a verificar con nuestro checklist si cumple con los criterios de la discusión o no. ¿De acuerdo? Discusión. Tradicionalmente, la competencia clínica se evalúa con pacientes en consulta externa y hospitalización con diferentes herramientas y estrategias, como exámenes escritos hasta evaluaciones de 360 grados. Sin embargo, no siempre se evalúan la totalidad de estas competencias. El ECOE es el estándar de oro que permite evaluar la competencia clínica en sus diferentes dimensiones, como el interrogatorio, interpretación de exámenes, comunicación, relación médico-paciente, entre otros. En Estados Unidos y Canadá existe suficiente información de que el ECOE es un método que permite evaluar la competencia clínica de forma global y confiable y permite obtener información del aprendizaje teórico y su aplicación en la práctica clínica. Marta, muchas gracias. El web ECOE no ha sido aún desarrollado en los diferentes niveles de educación médica por lo que obtener resultados preliminares permitió comparar los niveles de competencia clínica de 2 muestras de residentes provenientes de 2 vías de ingreso a la residencia. En este estudio se aprecian diferencias significativas entre las puntuaciones obtenidas en las dimensiones de la competencia clínica. Se observó que la edad de los alumnos solo fue diferente estadísticamente en 2 de las estaciones evaluadas. Cabe destacar que la mayor diferencia fue para las estaciones de diabetes y obesidad. Esto podría explicarse porque los residentes provenientes del ENARM tuvieron que prepararse para esta vía de ingreso y probablemente se encuentren con información más actualizada, lo que favorece la recuperación de información recientemente estudiada. Ahí nos habla de un posible sesgo en la información. La exploración física fue la competencia con menor puntuación debido a las características de esta modalidad que se aplicó a través de vía web. Sin embargo, se reportó un estudio donde se realizó un ECOE presencial en medicina familiar con puntuaciones promedio por debajo del límite de paz, lo que contrasta con nuestro estudio, que a pesar de las limitaciones de la exploración física, las puntuaciones fueron superiores. Lo que nos está diciendo es una diferencia con otro estudio. Nos dice que en otros estudios hechos de manera presencial, la exploración física obtiene en general puntuaciones promedio por debajo del límite. Sin embargo, en esta investigación en particular, aplicada a través de un ECOE a distancia, los resultados fueron superiores. Nos está hablando de una diferencia con otros estudios, ¿de acuerdo? Las competencias evaluadas con puntuaciones de mayor normalidad fueron diabetes mellitus e hipertensión en ambos grupos de procedencia, y esto es probable que se deba a que son 2 padecimientos que se encuentran dentro de las primeras 5 causas de consulta del primer nivel de atención, y la capacitación es mayor en estos padecimientos por parte de instituciones de salud. De nueva cuenta, nos está hablando de un sesgo. ¿Por qué posiblemente salieron más altas? Por esta razón, porque se enseña más.
En la Universidad de Navarra, España, se evaluó a 17 residentes de especialidades médicas troncales a través de un ECOE, donde la puntuación de pase fue 7.0 y su media de puntuación fue de 7.4, llegando a la conclusión de que se plantea la necesidad de mejorar las competencias básicas en medicina interna. Comparando con nuestro estudio, las recomendaciones que se pueden asociar es reforzar las áreas de conocimiento de hipertensión arterial y de depresión del adulto mayor. Lo que nos está diciendo aquí de nueva cuenta es una semejanza y una diferencia, ¿de acuerdo? Nos dice, nuestra investigación probablemente obtuvo algo muy parecido a la Universidad de Navarra de España, pero nosotros agregaríamos que se puede asociar el reforzar las áreas de conocimiento de hipertensión arterial y de depresión en el adulto mayor. De nueva cuenta, la discusión está planteando una semejanza y una diferencia con otros estudios. Como se evidencia en este estudio, existe una oportunidad para mejorar la formación de la competencia clínica de los médicos residentes de nuestra universidad a través de la evaluación con un web ECOE. Tanto en España como en México, los ECOE se han utilizado para evaluar la formación de recursos humanos en atención primaria con un fin sumativo de comprobación de competencias adquiridas y en algunos casos en residentes de otras especialidades al finalizar su programa de formación. El web ECOE realizado fue formativo. La realimentación permitió encontrar áreas de oportunidad de mejora, lo que es semejante a lo reportado por otros autores. De nueva cuenta, nos está presentando similitud. Esta evaluación a distancia requirió de la coordinación de múltiples áreas, desde la elección de las estaciones hasta conformar el equipo que participó. Aquí nos está hablando justamente de cómo fue el proceso de instrumentación y de recolección de datos. Esta experiencia en un primer acercamiento al uso de la evaluación a distancia a través de un web ECOE y puede servir como referente para futuras evaluaciones de la competencia clínica sin que se pierda la objetividad del proceso y la calidad de la educación médica. Nos está dando paso a las conclusiones. Nos dice lo que obtuvimos nos permite creer que el web ECOE es un muy válido procedimiento de evaluación de médicos residentes, por ejemplo. Y ya por último, las conclusiones. Los residentes provenientes del ENAR tienden a obtener mayores puntuaciones de las competencias clínicas que los residentes del ECA. Se sugiere continuar con esta línea de investigación para ampliar el tamaño de la muestra y obtener resultados semejantes, realizar intervenciones pertinentes con los residentes provenientes de la ECA con el fin de mejorar su nivel de competencia clínica. Nos está diciendo ahora qué se puede investigar en el futuro. Realizar un web ECOE permitió evaluar la competencia clínica de residentes gracias a que se contó con un equipo de trabajo multidisciplinario y capacitado para la evaluación. Se recomienda continuar con el uso del web ECOE con un enfoque eminentemente formativo en los programas de posgrado para evaluar la competencia clínica de forma más integral. Entonces nos dice como una de sus conclusiones finales que no sugieren utilizar el web ECOE como una forma de evaluación de desempeño académico, pero sí como una forma de evaluación formativa, es decir, de creación de competencias en los estudiantes sin que los estudiantes carguen con el peso de que sea una evaluación formal que afecte su desempeño académico. ¿Ok? Entonces ahora vamos. Se plantearon, de acuerdo con lo que ustedes escucharon en la lectura del artículo, hubo el planteamiento de hipótesis de estudio. Adelante. Nadie. Vamos a ver. Vamos a revisar entonces si es así o no. Listo. El título de la investigación se llama La evaluación de la competencia clínica a través de web ECOE, una experiencia de aplicación. Los autores, y de aquí lo pueden ustedes descargar. ¿Cuál es o cuáles son las hipótesis de estudio? Bueno, las hipótesis de estudio es la comparación de dos escuelas en torno a competencia clínica. Adelante, doctora Liliana. No creo que ya pero yo podría a lo mejor pensar en otra hipótesis. Adelante. También sí, el web clínica de los médicos residentes. Muy bien, listo. Tenemos una otra hipótesis y si pensamos más, pues también la hipótesis principal es si el web ECOE permite evaluar la competencia clínica.
La que usted sugería, ¿cuál era? La diferencia que pudiera haber entre las procedencias en la escuela. Diferencias entre escuelas. Muy bien, listo. No sé nada. Perfecto, gracias. Entonces lo que tenemos aquí son las hipótesis que está planteando este estudio, ¿de acuerdo? ¿Hubo frase de apoyo o rechazo a las hipótesis? Pues sí, en determinados momentos al presentar los resultados nos dice que hubo diferencias en cuanto a las estaciones de diabetes e hipertensión, particularmente en el ENARM frente a la ECA. Es decir, sí hubo diferencias entre las dos escuelas, ¿ok? De acuerdo con lo que presentan otras investigaciones, el WebECOE permite evaluar la competencia clínica, sí, aunque los autores sugieren que se utilice como un medio de evaluación formativa, es decir, que se utilice para que los estudiantes puedan capacitarse en el desarrollo de sus competencias, pero no para evaluar de manera directa sus resultados académicos. Okay. Hay un objetivo general del estudio. ¿Identificaron ustedes algún objetivo general del estudio en la discusión? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si lo hay. Los objetivos que se podría presentar es efectivamente permitir adelante, doctora Lilian. Perdón, soy muy lenta. No se preocupe, vamos muy bien de tiempo. Yo considero que el objetivo eh, evaluar la competencia y como el secundario, ver esta comparación Muy bien. entre AECA y ENARM. De hecho, creo que en el resumen es más explícito donde recurso a esta nueva modalidad de COE, dadas las condiciones de la pandemia. Muy bien. Algo así, en el resumen. Yo creo que la preocupación del investigador está en esa clínica tipo de COE, pero que pueda aplicarse ahorita, ¿no? Exacto. A estas comando, ¿no? En esas condiciones. Muy bien. Lo agregamos y podemos mover parar ambas para abajo. Entonces, probablemente esté dentro de los estudios. Dentro de los objetivos es ver si es posible aplicar una evaluación WebECOE. Ya vimos que sí es posible, pero también comparar a dos escuelas en cuanto a su desempeño en dicho WebECOE. Muy bien. Nos planteo similitudes con otros estudios. ¿Recuerdan? Sí, compara con España, creo. Ajá. Hace una comparación con España, muy bien. Entonces, ¿existe comparación de los resultados obtenidos en esta investigación con otros estudios? Sí, efectivamente. Se reportan similitudes con otros estudios. ¿Y se reportan diferencias también con otros estudios? Creo que por ahí menciona algo que tiene que ser más grande la muestra o algo así. Exacto, sí, efectivamente también como nos comentan en el chat, sí hay mención de reportar diferencias con otros estudios, particularmente en cuanto a la exploración física, porque dicen que evidentemente al hacerlo vía web, ellos esperaban o tenían la expectativa de encontrar resultados inferiores a ECOES presenciales y obtuvieron resultados superiores. Entonces, ¿se reportaron diferencias? Sí, sí se reportaron diferencias. Nos mencionó a lo largo de la discusión algún posible o fuentes posibles de sesgos de los resultados, es decir, nos explica por qué salieron altos o por qué salieron bajos, por qué posiblemente salieron altos o por qué posiblemente salieron bajos los resultados.
¿Se acuerdan que hubo una parte en la que nos dice, probablemente en la ECA no nos está enseñando esto? Si dice por la frecuencia de casos revisados, dice, comenta Ale Navarro, menciona posibles sesgos, comenta Julio César, muy bien. Entonces, es cierto, se nos mencionan posibles sesgos al decirnos por qué probablemente en ENARM obtuvieron resultados más altos y por qué probablemente en la ECA obtuvieron resultados más bajos. ¿Ya está? Uno, hubieron limitaciones para la exploración física, pudo haber habido limitaciones en cuanto a la elección y el equipo y formación de estaciones, porque por eso justamente lo describen, ¿de acuerdo? Y también tiene que ver con la formación de los estudiantes de la ENARM en comparación con los estudiantes de la ECA. Ok, manifiesta la posible imprecisión de protocolos de medición. Vamos a ver. En torno a la posible imprecisión. Esa creo que no. Solamente nos dicen que describe que hubieron 4 estaciones de ECOE, pero no nos dice si las estaciones del ECOE presentaron alguna situación que pudiera representar imprecisión en la toma de mediciones. ¿De acuerdo? Listo. Nos habla del número total de pruebas que se llevaron a cabo. Pues eso sí. Muy bien, porque nos ¿Y dice así? cuántos Piensa que son 20, unos 4. 20 participan. Muy bien. El número total de pruebas fueron, ¿cuántos estudiantes del ENARM? ¿Recuerdan? Eran 10, ¿no? 10. 10 y 10. 10 de la ENARM. ¿Cuántos de la ECA? Igual 10. ¿Cuántos WebECOE tuvimos? Un WebECOE con ¿cuántas estaciones? ¿Recuerdan cuántas estaciones tuvo el ECOE? 4. 4. Exacto. Entonces, si nosotros sumamos, son 10 estudiantes de la ENARM por 4 estaciones, 40 pruebas. 10 estudiantes de la ECA por 4 estaciones, 40 pruebas. En total, se tomaron 80 pruebas, ¿de acuerdo? O se tomaron 80 datos. Listo. En su opinión, la discusión nos permite, nos da a entender si se pueden o no generalizar los datos, si se deben o no generalizar los datos. Refiere como que no, porque faltan. Así es. Nos dice falta investigación. Se debería de seguir utilizando como un medio de evaluación formativa, pero probablemente no generalizarlo. ¿De acuerdo? Listo. Dice que es una herramienta formativa, nos dice que hay problemas con el tamaño de la muestra, debería de aplicarse una muestra más grande, etcétera, etcétera. Muy bien. Y por último, nos habla de alguna implicación para una futura investigación. Sí. Sí. ¿Qué nos dice? ¿Cómo se debería ¿Qué utilizar? hace una diferencia? Adelante. Creo que al final del texto dice cuáles serían las posibles resultados o de la experiencia que ella se tuvo. Es correcto. Nos dice, por ejemplo, que hay que verificar la calidad de la educación en las diferentes escuelas, porque a lo mejor se está haciendo énfasis en las cosas que clínicamente son más comunes y se está haciendo menos énfasis en la educación de las cosas que clínicamente son más sutiles. ¿De acuerdo? Nos hace una clara diferencia en cuanto a que el WebECOE tiene una calidad formativa, es decir, que debe utilizarse para que el estudiante pues básicamente practique y desarrolle sus competencias, pero que no debería no recomienda su utilización como una evaluación de tipo sumativa. Nos sugiere también que se amplíe la muestra para verificar resultados de los médicos provenientes de la ECA, porque sí resulta un problema que de una escuela
pues tengamos dificultades en dos de las cuatro estaciones tan notorias comparándolas con estudiantes de otra escuela, ¿ok? Y entonces, ¿eso sugiere, por ejemplo, cambios en programas o políticas? Sí, efectivamente. Pues nos está diciendo, si esto se replica en el futuro, tal vez la ECA debería de cambiar su diseño curricular para enseñar durante los años de preparación clínica los principales problemas que se presentan en el área clínica de medicina interna. ¿De acuerdo? Entonces, en su opinión, este artículo, esta discusión que acabamos de leer, ¿cumple con los estándares del APA para publicación de un artículo cuantitativo? Sí. Gracias. Nos comenta Noé, nos comenta Ale que sí, Fausto también. Listo, es correcto. A mí me sirve mucho esta tablita. Esta tablita, por supuesto que la vacío. Y una vez que voy ya redacté la discusión o que voy a revisar un artículo, porque esas son las dos cosas que nos puede tocar hacer a nosotros, o como investigadores o como participantes en revisión de artículos, verificar que la discusión cumpla con estas características, ¿de acuerdo? Pues yo la pongo en blanco, leo la discusión y empiezo a revisar, ¿no? Enumera las hipótesis, las apoya, las rechaza, los objetivos de la investigación, lo mismo, presenta fuentes de sesgo, ¿ok? Hay que aclarar que a mí me gusta también mucho cuando los artículos están redactados en forma de una prosa continua, en la que me están contando una historia, y no me gustan los artículos en los que van poniendo así como por párrafos, objetivos, se cumplió o no se cumplió, eso no me gusta, ¿no? Porque parece más bien, de nueva cuenta, el checklist que yo como revisor del artículo haría, pero no como lector del artículo, lo que me gustaría leer. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la forma en cómo les sugiero yo que revisen sus propios artículos, pero también los artículos de otros cuando estén ustedes haciendo una revisión de un artículo, ¿de acuerdo? Y si tu discusión al redactarla tiene todas estas cosas, está cumpliendo con el estándar que sugiere el APA para los textos científicos de enseñanza médica, de enseñanza biomédica, en la mayoría de las revistas internacionales. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, eso en cuanto a nuestro documento. Hasta este punto, ¿alguna pregunta? Sí, claro, Ale nos pregunta si podría compartir el Word. Sí, el Word está compartido en la sección de aquí, en el diplomado, en la semana 4. Aquí, semana 4, estándares para artículos cuantitativos y cualitativos. Entramos al link y vienen artículos. El artículo que acabamos de revisar es este que dice checklist de los estándares de publicación. ¿Listo? Aquí viene. Y las tablas del APA para artículos cuantitativos y cualitativos también se los comparto. ¿De acuerdo? Ahí está ya todo para que lo puedan ustedes utilizar. Ahora, ¿cuál es la diferencia con lo cualitativo? Primero que nada, los métodos de investigación más utilizados, y de todo se tiene que hablar del análisis, así como al principio nos comentaba Julio César. Cuando estamos haciendo una revisión documental, ¿se tiene que escribir todo el proceso? Sí, efectivamente. Lo mismo con cualquier investigación de tipo cualitativo. Tenemos que describir los procesos de recolección de datos y el proceso de análisis de datos, ya sea por identificación de categorías, determinación de relaciones entre dichas categorías, etcétera. Si utilizamos la vieja escuela de hacerlo casi a manita, o si utilizamos Atlas T como software de análisis de datos cualitativos, etcétera. ¿De acuerdo? Y los tipos, lo que sí podríamos comentar es que los tipos de investigación cualitativos más utilizados pues son las entrevistas en grupo, los grupos focales, las entrevistas estructuradas y no estructuradas, que son las principales entrevistas utilizadas en las investigaciones cualitativas, los métodos de observación, ya sea participante o no participante, investigación etnográfica y análisis de redes, ¿no? Entonces, estos son los principales tipos de investigación. Durante esta semana no tenemos actividad, solamente tenemos la asistencia de la semana, ya está abierto el link. La asistencia de la semana 4 es un ejercicio.
Es un ejercicio en el que ahora a ustedes, ahora va a ser al revés que el ejercicio que hicimos ahorita. En este ejercicio no les puse ni título, ni resumen, ni discusión. Y lo que ustedes van a tener que hacer es leer el cuerpo del texto del artículo y redactar un título, un resumen y una discusión. ¿De acuerdo? Va a estar disponible hasta el próximo lunes, bueno, el próximo martes, digamos, a las 12 de la noche, para que ustedes lo puedan realizar. ¿De acuerdo? Y está el archivo ahí que ustedes pueden utilizar para poderlo hacer. Y sobre ese mismo archivo, si quieren, ahí van redactando su resumen, van redactando su discusión, verifiquen que su discusión cumpla con los estándares de publicación de el APA y lo guardan como PDF y lo suben en la actividad. ¿De acuerdo? La actividad tiene un valor solamente del 5% porque solamente es para verificar la asistencia de esta semana. No tenemos actividad, pero la siguiente semana sí vamos a tener ambas, tanto asistencia como actividad. ¿De acuerdo? Muy bien. No sé si alguno de ustedes tenga una duda adicional antes de retirarnos. Muy bien, muchas gracias, doctora Liliana. Si no es así, si no tenemos preguntas ni dudas. No, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Si no tenemos preguntas ni dudas, por lo pronto sería todo. Voy a dejar de grabar la sesión. Que tengan una excelente semana. Nos vemos la siguiente semana de manera normal aquí a las 10 de la mañana. Vamos a revisar citas y referencias con formato APA. ¿De acuerdo? Que tengan muy bonita semana. Nos vemos la siguiente. Hasta pronto.